Excelente. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. De verdad que muy complacida de que día a día tengamos la apertura y la confianza que ustedes de verdad que tienen en nosotros y en participar en todas nuestras actividades. Estén atentos siempre a todas estas herramientas y actividades que damos para un mejor porvenir en nuestras organizaciones. Así que bueno, Yamali, bienvenida. Bueno, sin más preámbulo para lo que vinimos el día de hoy, me permito presentarles, aquí tenemos a el licenciado, el ingeniero Luis Manuel Ramírez. Ya te iba a decir licenciado. El ingeniero Luis Manuel Ramírez se encuentra en Colombia, específicamente en Bogotá. Muchísimas gracias, Luis, por aportarnos, por apoyarnos y por traernos estas herramientas que siempre es bueno tenerlas y siempre debemos tenerla actualizada porque esto es la base de verdad de tener, de poder avanzar y poder llevar con éxito las riendas de una organización. Así que bueno, muchísimas gracias. Luis Manuel Ramírez, líder en implementación de proyectos de alto impacto, logros y retornos a la inversión en empresas del rubro manufacturero, bancario, retail, logística, salud, aplicando la gestión de proyectos basados en la contabilidad. Autor de una serie de libros. El último que acaba de sacar es el libro sobre las habilidades de liderazgo evolutivo ante el entorno actual. Estos libros lo tienen en plataforma virtual, quien él nos dará las coordenadas en unos minutos cuando comience a dar su conferencia. Pueden obtenerlo desde esa plataforma. Así que bueno, sin más preámbulo y celebrando, por supuesto, seguimos celebrando nuestro aniversario. Así que 59 añitos cumple la asociación y qué mejor que seguirles impartiendo a ustedes, llevándoles a ustedes todo lo que es la parte de formación que venimos haciendo año tras año. A pesar de las adversidades, seguimos aquí en pie de lucha y manteniéndolos a ustedes informados. Así que bueno, adelante, Luis. Gracias, Emilce. Bienvenidos a todos, a los que me escuchan. Y para mí es un gran placer. Siempre he estado con el equipo de ABGH, pues aportando mis experiencias y para mí siempre ha sido de mucho beneplácito, a pesar de que, bueno, hace años me fui de Caracas y Venezuela, pues tengo mi equipo allá también. Es decir, nunca me he despegado de Venezuela. Siempre he estado allá y, por cierto, tengo dos trabajos allá que hago con mucho cariño de dos empresas, ¿no? Primero, como dijo muy bien Milce, el tema de liderazgo para mí siempre ha sido desde pequeño un tema que ha sido fascinante. Empecé sobre todo con cosas que uno quería iniciar, que quería hacer y veía muchas veces que tenía lecciones aprendidas, pues que no conseguía muchas veces los resultados. Entonces, como ingeniero industrial empecé a trabajar mucho lo que es la conducta humana y cómo lograr cambios y empecé a tanto aprender enfoques como practicarlos y llegó el momento pues hace ya como 10 años que empecé a través de mis asesorías también escribir. En ese caso soy muy observador y lo que les traigo hoy aquí realmente quiero enfocarme en soluciones prácticas en el sentido de lo que llamamos el liderazgo evolutivo, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre lo que es el concepto en sí del liderazgo evolutivo. Vamos a hablar qué es lo que dice la evolución. Me gusta mucho conversar sobre qué es lo que está pasando en el entorno mundial y qué es lo que está haciendo que los líderes no nos estamos adaptando a esas nuevas realidades y nos encontramos a veces en situaciones que realmente pues no conseguimos los resultados, no tenemos sinergia en los equipos y más bien nuestros roles a veces se desdibujan y empezamos a hacer roles de otros, a nivel táctico, o a nivel de operacional, o gerencias funcionales, o jefes, o coordinadores que no hacen su trabajo. Entonces, hay una observación y un patrón importante sobre el liderazgo. Paso, yo voy a estar hablando y voy a hacer algunas dinámicas cortas con ustedes para que ustedes entiendan el enfoque, pero a la vez lo puedan interpretar dentro de su día a día, ¿no? Entonces, bueno, fíjense muy bien en lo que tenemos aquí.
¿qué significa el liderazgo evolutivo? Para mí el liderazgo evolutivo, hay muchos enfoques de liderazgo que te dicen exactamente lo que se tiene que hacer y uno aprende mucho de ellos. Aquí importante es generar que el liderazgo genere trascendencia en lo que uno hace y en las personas que lo rodean. Generar esa influencia, generar esos resultados importantes, ¿no? Ahora, me he tomado la tarea de entender cuáles son esos elementos claves del liderazgo evolutivo que para mí es, escuchen bien estos conceptos de liderazgo evolutivo porque los voy a estar refiriendo en función a lo que voy hablando. Para mí un líder tiene que tomar acción de forma consistente con un resultado esperado. Entonces, claramente, si no tiene claridad el líder de su resultado esperado como líder y ante la empresa en los resultados, pues realmente se pierde en su enfoque y se pierde muy rápidamente. Ahora, si es así, yo le estoy diciendo al líder que tiene que tomar acción. Y muchas veces, al inicio de la toma de acción, al primer hito se encuentra con muchos nubarrones. Muchos nubarrones, ya sea de las personas, de los sistemas, de los procesos, del mismo entorno, que hace que la persona realmente se pierda en el camino y no es consistente. Y el líder tiene que saber medir. Una de las cosas que a mí me encantó mucho, sobre todo con mis proyectos, mis primeros trabajos y experiencia como ingeniero industrial, fue que si tú no medías, no sabías para dónde ir. Entonces, el líder que tiene tantos procesos a la vez, ¿qué significa medir para mí como líder? ¿Cómo sé yo que soy un líder? Y cómo me dice Luis Manuel, ¿cómo mido ser líder? Entonces, aquí hay elementos importantes sobre ese concepto, tomar acción de forma consistente con los resultados esperados. Entonces, primero, claridad de resultados esperados. Segundo, identificar realmente desde el comienzo cuáles son esos nubarrones o barreras o restricciones que nos impactan. Muchas veces las restricciones las vemos cuando aparecen y nuestro enfoque como líder se desvanece porque no planificamos conceptualmente ni nos imaginamos esas restricciones al comienzo. Bien, entonces, y la consistencia tiene que ver con la medición. Ahora, ¿qué mido yo como líder? Uno de los primeros elementos que tú mides como líder en el liderazgo evolutivo son tres. Un primer elemento tiene que ver, tú eres líder para lograr un resultado, ¿ok? Entonces, el primer indicador es, ¿cuál es el indicador de ese resultado? Ya sea en volumen, en costo, en tiempo, eso siempre ustedes lo tienen. Ahora, otro medidor importante tiene que ver con las acciones consistentes. ¿Y cómo yo mido como líder mis acciones consistentes? A través de los hábitos. Hábitos que deben ser consistentes y que muchas veces nosotros, una de las grandes cosas que me he dado cuenta es que siempre queremos medir el resultado, pero no medimos los hábitos de nuestro liderazgo y liderazgo de nuestros equipos, así como los atletas deportivos, que al medir esos hábitos de manera consistente, tienes más probabilidad de conseguir esos resultados. Entonces, ¿qué hábitos son esos? Y tercero, si son hábitos, también tienes que medir algunas sinergias o la efectividad de esas sinergias con tus equipos y con otras funciones en las cuales tú interactúas mayormente. Entonces, hay tres medidores importantes, ¿no? Si es así, entonces el liderazgo evolutivo se convierte en un ambiente de trabajo donde cuentan los unos con los otros hacia ese resultado. Y es evolutivo, se va expandiendo, es como una piedra que cae y empieza a generar esas ondas. Y esas ondas empiezan a verse en ese mar o en ese agua. Y entonces va evolucionando y va generando esa trascendencia. Entonces, cada piedra es un reto y cada vez que tú lanzas la piedra por un reto, vas generando ese efecto. Entonces vas evolucionando. Llega un momento que la gente dice, wow, es que a mí siempre me gusta trabajar con tal persona. Es que siempre su enfoque, oye, genera resultados. Y resultados y nos sentimos contentos por eso. Entonces, oye, qué bien. Eso es lo que es la evolución, es la trascendencia. Es ser indispensable, no en el sentido, es cuando ustedes se vayan, yo les pregunto a ustedes, cuando ustedes se vayan, algún día tendremos que irnos en las empresas, ¿qué dirán de ustedes? A lo mejor lo pueden decir sus supervisores o sus colaboradores, menos mal que se fue tal persona. Oye, ¿por qué te tienes que ir? ¿No? Entonces, esa indispensabilidad tiene que ver mucho con esos valores, esos principios que uno fomenta siempre y que a través de los hábitos se van demostrando. Entonces, ¿cuáles son esos? Después que expliqué la evolución, vamos a ver cuáles son esos elementos que tenemos que ir desarrollando. Los voy a ir hablando para que ustedes lo puedan, quisiera que los vayan interpretando en función a lo que ustedes hacen el día a día. Y puedan decir, oye, lo que me dice Luis Manuel aquí, la verdad es que yo estoy perdido, o sí lo estoy haciendo, o no lo estoy haciendo. Y se los voy a hablar con ciertas prácticas o ejemplos
que he vivido en mi interacción con líderes. Entonces, el primer ejemplo es la conexión con el entorno y su propósito. ¿Qué pasa? Que muchas veces, y sobre todo en nuestro país, pues nosotros vivimos un entorno que constantemente está cambiando. Y cambiando, generando situaciones quizás que son negativas. Negativas para la emocionalidad de otros. Entonces, ese entorno va cambiando constantemente. El tema es que aquí el líder tiene que tener una mente proactiva y una habilidad constante para poder dibujar cuáles son los patrones del entorno. Es decir, actuar global, pensar local. Entonces, eso va dibujando realmente tu propósito como líder, porque hay situaciones que varían. Y muchas veces por no mirar ese entorno, que no lo podemos cambiar, no podemos, el entorno no puede influenciar por el entorno, porque son fuerzas que me generan hasta fuerzas opuestas, me generan paradojas. Antes decíamos, oye, tienes que lograr los mismos resultados con menos costo. Ahora no, lo tengo que lograr los resultados con menos costo y con toda esta situación que tengo. Entonces, el mirar el entorno, yo tengo que mirarlo con lupa y con objetividad y con apertura. ¿Okay? Porque el entorno, como muy bien lo saben, genera situaciones o patrones. Yo a veces les digo trampas, que las trampas caen en los equipos de trabajo y a pesar de que los equipos de trabajo tienen tanta presión interna en sus día a día, le cae otra presión más. Ya sea el caso del transporte, que esto, que lo otro, que no. Entonces siempre está como resolviendo, vamos a decir, emergencias. Vivimos en un mundo de emergencias. Entonces, yo me doy cuenta rápidamente cuando un líder no está ejerciendo su liderazgo, cuando no cumple realmente con la rendición de cuentas ni del mismo como tal. Entonces, ¿cómo yo me conecto con ese entorno? Bueno, vamos a poner un ejemplo claro. Hace varios años yo tuve una asesoría, por cierto, por los valles del Tuy. Y da la casualidad que en esa planta, pues en ese gran almacén, pues llegaron la gente de las comunidades. Y yo le preguntaba al gerente general, le dije, oye, yo te pedí que empezáramos el mes pasado a monitorear el entorno. ¿Qué información tienes tú clave sobre eso? Pues no, el entorno lo que estaba monitoreando no era ese entorno. Pues le llegó exactamente las comunidades y tuvieron que parar su proceso logístico como tal, más o menos como por un mes. Mientras generaba negociaciones, las pérdidas fueron tremendas. Y él ha podido por lo menos conocer qué estaba pasando en el entorno para poder negociar, para poder interactuar. Entonces, hay que estar muy pendiente de ese entorno, porque no solamente cae en la organización, sino también cae en los. Eso es importante y eso te va dibujando tu sentido, bueno, ¿para qué yo estoy en este día? ¿Cuál es mi reto el día de hoy como líder en esta situación? Pero hay que mirar el entorno y ustedes tienen información clara sobre eso y muchas veces no lo vemos sino cuando cae. Entonces, ¿cuáles son aquellos elementos de información que tú puedes tener tanto local como de tendencias en cada uno de los procesos que tú manejas? Segundo, si yo tengo esa claridad de propósito, mi propósito es realmente decir, bueno, ¿cómo es mi visión de liderazgo? ¿Cómo quiero ser reconocido ante mis clientes y ante mi equipo, ante mi organización? ¿Qué voy a hacer diferente? Entonces, ahí empiezas a pensar, bueno, ¿qué hábitos debo tener yo? Y les vamos a hablar aquí de ciertos hábitos, ¿no? Y tener la mentalidad abierta, tener ese pensamiento crítico, ese pensamiento analítico en función al resultado esperado. Aquí realmente ocurre una cosa que para mí es un esfuerzo grande como líder que hay que hacer. Porque cuando ocurre un impacto, realmente no, la mentalidad que tenemos es una mentalidad o de escasez o de problemas o de victimización. Entonces sentimos que es otro problema más. Y es cuando tú tienes que hacer pausa, reflexionar, respirar si es posiblemente y pensar, bueno, ¿cómo podemos nosotros solucionar? Es decir, tú tienes que promover en el equipo pensamiento, espacios para hacer el pensamiento analítico. Es como que si constantemente estás subiendo la montaña Everest y todos los días son días diferentes, pero son días difíciles, son días intensos, son días donde, oye, ¿qué reto me toca a mí, pero que yo lo puedo lograr? Les recomiendo, por ejemplo, la lectura que hizo, la lectura sobre Amundsen y Scott cuando subieron al Polo Sur en 1911. Scott murió con su tripulación y Amundsen practicó hábitos con su equipo. Aquí es otro ejemplo. Entonces, tenían hábitos donde la subida de la montaña era a ciertas distancias y no variaban. Hábitos de poder encontrar caminos donde podían estar lo más cerca posible del mar antes de subir. Hábitos de dejar señales, tanto de ida para poder regresar. Hábitos de hablar con el equipo así como que si fuera un Scrum, constantemente hablaban y reflexionaban y tenían apertura de los retos que fueron ese día y qué retos al día siguiente. Entonces,
y practicando el pensamiento crítico. Constantemente buscando de la data, ver qué cosas diferentes puede hacer. Entonces, nuestros equipos se van acostumbrando a que lo crítico es lo normal. Si tú dejas que tu equipo empiece a lamentarse ante las situaciones que ocurren y que entonces tú ves que el equipo ni siquiera se quiere reunir contigo o no aporta ideas, está realmente en una situación de poco hablar y poca participación, tu liderazgo está siendo muy débil. Entonces, tienes que practicar hábitos y ya vamos a hablar de ciertos hábitos. Entonces, constantemente tienes que tener la capacidad de adaptarte y tener un agilismo integral. ¿Qué llamo yo agilismo integral y qué se llama capacidad de adaptación? Agilismo integral es evitar que todas estas situaciones del entorno que estén ocurriendo hagan que tú como líder te mantengas en una situación de rigidez. Rigidez es, no, no, eso no sirve, no, ya lo hemos tratado, no. Es poner tu mente abierta, ¿verdad? A practicar el pensamiento crítico y buscar con tu equipo que con tu modelaje el equipo diga, bueno, ante una situación nosotros siempre ponemos pensamiento crítico. Pensamiento crítico son 5 elementos que tienes que ir desarrollando. Entonces, aquí estamos hablando de la objetividad. Búscate data objetiva para tomar decisiones. De esa data objetiva, siempre piensa en las consecuencias para tomar las mejores decisiones. A veces tomamos decisiones sin consecuencias, tienes que tener visión global. Por ende, no solamente tienes que ser objetivo y tener visión global es visión de helicóptero, ver las cosas de arriba. Objetividad es ver que tengas hechos concretos, indicadores concretos. Ahora, si veo mirando de arriba, veo un punto rojo, entonces tengo que poner una lupa y magnificar el pequeño detalle que veo ahí. Entonces, alargar, engrandecer la información. Es como un carro que le pones una lupa y empiezas a ver, oye, ¿dónde está dónde sale este ruido? Entonces, es importante ser detallista y también es importante ser objetivo y también es importante ver las cosas de arriba. Y es importante también, oye, preguntar a otras personas que saben sobre eso para que te den otra perspectiva, que ese es el otro elemento. Y por ende también tener esa habilidad de investigador privado de determinar las causas y las secuencias del patrón que está ocurriendo con todas esas informaciones. Entonces, eso hace que tú seas un constante preguntador en tu equipo y que te vean, oye, es que, yo sé, no sé, Álvaro, o no sé, yo siempre estoy buscando, haciendo pensamiento crítico al equipo. Acostumbras a tu equipo a solucionar los temas y no los invades, porque ya de por sí el entorno hace que el entorno haya un ambiente de victimización. Entonces, esta capacidad de agilismo tiene que ver en dos cosas. Primero, no permitir que los equipos, yo llamo yo encapsular la emoción, es decir, encapsular o embotellarla. Y fíjense estos dos efectos. Cuando yo, vamos a decir, embotello la emoción, es porque algo está pasando y yo me quedo con eso por dentro. No digo nada, no digo la verdad de la situación, sino que dejo que las cosas pasen, pero por dentro yo estoy sufriendo una gran presión porque no genero el resultado. Entonces, eso es embotellar. Ahora, encapsular la emoción es diferente, porque cada vez que cae un problema, tú lo que haces es criticar el problema sin buscar solución. Es ese tipo de personas que constantemente están hablando, diciendo cosas, pero no para solucionar, sino para quejarse, o se quedan callados. Entonces, ojo con esta parte de agilismo, porque agilismo es la capacidad de ver las cosas, poder integrarlas en tu pensamiento crítico y proveer preguntas críticas para dar soluciones. Bien, entonces, eso requiere mucho una concentración mental, emocional y física y espiritual de tu persona como líder, porque tienes que quererte a ti primero antes de mostrar a los demás que eres líder. Entonces, ¿cómo estás tú en tu condición integral para todo ese posicionamiento? Entonces, ojo, que estos son temas que vamos a después, cuando yo le estoy diciendo estas cosas, vayan pensando en lo que yo estoy haciendo bien o no en estos aspectos, ¿ok? Esa capacidad de adaptación. Entonces, la capacidad de adaptación tiene que ver también qué hábito tengo yo para reflexionar todos los días y determinar qué me fue bien y qué no me fue bien. ¿Qué cosas puedo hacer yo diferente el día siguiente para continuar en mi evolución como líder? Entonces, esto es importante porque es como un juego de béisbol. A veces como o Miguel Cabrera o sea tú, no todos los días meten honrones. Hay días que se van de 5-0, bueno, está bien, pero ¿por qué fue de 5-0? ¿Qué pasó? ¿Qué tengo que hacer diferente el próximo día para mantener mi promedio o para subir mi promedio? Entonces, la capacidad de adaptación está en realmente ver la situación
observar la situación, no solamente observar qué me fue al final del día, sino que aquí es importante observar patrones que están ocurriendo en mis equipos, observar patrones que están ocurriendo con otras funciones, observar patrones de una manera inteligente, objetiva, fuera vamos a decir, compenetrarse tanto de una manera victimaria en la situación, sino ver la propia situación para que tú puedas discernir y tomar decisiones. Entonces, esa capacidad como líder hace que tú empieces a generar influencia, y la influencia se genera mucho es con el estar ahí con la gente. Muchas veces yo veo a los líderes que a veces lo que hacemos es tomar decisiones y decir, tienes que hacer esto, pero ¿en qué momento yo tengo tiempo para hablar con la gente? Estar presente con la gente, escuchar a la gente. Aquí yo veo mucho con los líderes, a veces los supervisores dicen, no, yo tengo mi equipo de trabajo. Y a veces les decimos, no me gusta la palabra seguidores, porque no te siguen, si no, tú no los haces compartir en ciertas cosas. Entonces yo pienso más que es un equipo de desarrollo, es un equipo de colaboración. Entonces, aquí es importante ver cómo tú influencias con las personas. Pero influencias cuando eres empático y conoces realmente la situación que están viviendo ellos. Eres empático y ante los retos que tienes, los entiendes y les haces ver la situación, pero también les propones ideas o les propones preguntas para que las personas puedan compenetrarse y que vean que ese es el reto que se tiene. Entonces, es importante que tú en esa parte de influencia marques qué tiempo tú tienes con la gente para, a través de tu aporte y tu modelaje y tus preguntas y tu manera de decir el contexto de las cosas, puedes ir generando una conciencia organizacional. Entonces, aquí hay un elemento clave, que no es más, la conciencia organizacional es, ante los retos que yo tengo presentes, siempre tengo otras funciones que me tienen que dar información o yo realmente aportar información a otros. Entonces, aquí hay un tema de la interfuncionalidad que es vital. Entonces, ¿cómo está tu par contigo? Que tiene que interactuar contigo de alguna manera, no en función de los resultados de tu gerencia, en función de los resultados de la organización. Entonces, ¿qué acuerdos tienes que establecer tú previamente en función a tus iniciativas y retos con otras gerencias que a veces no lo hacemos y esperamos que nuestros equipos de trabajo lo hagan? Entonces, aquí es importante que tengas una alineación vital, consistente, de acuerdos interfuncionales desde el comienzo de tus iniciativas con aquellas funciones claves y no esperes que las cosas ocurran y que después no te respondan o no te den la información que tú quieres, ¿no? Entonces, es muy importante que la influencia se genere no solamente con tu equipo, sino también cómo tú haces que los demás vayan en función a los resultados de la organización y que los demás sepan el aporte que da tu función a esos resultados. Donde tú muchas veces también tienes que aportar información a otros para poder dar esa interfuncionalidad. Entonces, ¿qué estrategias interfuncionales podemos dar ahí? Bien. Entonces, uno de los aspectos importantes que también enmarca el liderazgo evolutivo es la priorización. La priorización tiene que ver muchas veces con, y me he encontrado en situaciones ahorita que los líderes están teniendo más actividades emergenciales y actividades de rutina, y entonces esas actividades o esas acciones de liderazgo que tienen que hacer, no las están haciendo. Entonces, ¿por qué? Sencillamente porque no están, es decir, no están comandando las emergencias, no están siendo eficientes con sus rutinas y de paso, pues el tiempo que tienen para liderar lo están haciendo de mala manera, inefectivamente. Entonces, una de las cosas que yo busco aquí es primero les pregunto, ¿cuántas prioridades tienes tú? Entonces me dice, bueno, Luis, con los problemas que tengo, más lo que me piden en el corporativo, más lo que tengo, eso tengo como 50 prioridades. Ah, bueno, dime, ¿cómo crees tú que la vas a lograr? No, mi equipo está trabajando, tu equipo debe estar bien desgastado, burnout. Es decir, entonces no te das cuenta de, primero si te estoy viendo el entorno, una de las cosas primarias como indicador, ¿cuántas prioridades tienes? Entonces a veces, el que mucho marca, poco aprieta. Si tienes muchas cosas que hacer, poco tiempo de liderazgo vas a tener. Entonces, tú tienes que reorganizar y conversar si es posible y negociar y acordar y tener una confrontación constructiva de todos esos dardos que te están enviando por todos lados. Y tener claro cuál es tu capacidad de respuesta. ¿Bien? Entonces, la priorización es vital, hacerlas desde el comienzo y poder de una manera determinar eso porque se afecta enormemente en el clima organizacional. Se lo digo porque en estos últimos año y medio me he encontrado que las personas a veces están embuidas en cosas, situaciones que tienen, ni siquiera te responden, no te dicen nada y cuando hablan, Luis, no tengo ni tiempo.
Es decir, cambió todas las cosas. Es decir, algo pasó en esta situación que no nos estamos dando cuenta, no estamos viendo la conexión con el entorno. Entonces, eso hace perder la valoración que tengo que tener con el equipo y con el cliente. Y entonces tenemos reuniones que son virtuales y la gente ni siquiera habla, tengo que pedirles la palabra o darle una cucharadita para que la gente hable, que la gente está cansada, está agotada. Tú caíste en la propia trampa de toda la situación. Entonces, ¿cómo hacer con esto? Vamos a las soluciones prácticas. Entonces, estos son los 6 elementos que yo les estoy pidiendo ahorita que tienen que ver con el liderazgo evolutivo. Si tú, ahora aquí les pregunto a ustedes, ¿cómo estoy en esos 6 elementos? Del 1 al 5, siendo 5 lo más alto. Vamos a preguntarle a uno. No sé, ahí, Álvaro, ¿cómo estás tú? Cuéntame, rapidito. Bueno, es bien interesante todo esto que tú comentas. Bueno, con respecto a, vamos a ver, con la conexión con el entorno. Bueno, hay que irse documentando más con respecto a la comunidad. Bueno, yo salgo, camino, recorro, conozco parte de las instalaciones y afuera de las instalaciones también. Ver la problemática, por ejemplo, en el caso, aquí tenemos unas líneas de Corpoelec. Eso nos puede afectar la red de electricidad. Como yo trabajo en mantenimiento, le hago seguimiento a diferentes cosas que hay afuera que nos pueden impactar en nuestras operaciones, pues. Ok. Bueno, por ejemplo, en Bueno, ese caso, pues digamos veo que vas muy bien por ahí. No, quédate ahí, pero nada más te pregunté eso, pero lo que quiero es que se autoevalúen con esas cosas, porque es importante ver dónde puedo, imagínate que esto es una rueda, entonces, ¿dónde estoy fallando en la rueda? Entonces, vamos, gracias Álvaro, muchas gracias. Vamos entonces, para hablar de una primera solución que les doy. Vamos a ver, una primera solución es tener conciencia del hábito de la claridad. ¿Qué pasa? Que como el entorno siempre nos pone cosas diferentes, el entorno genera nubarrones. A nosotros nos pone así, bueno, nubarrones es que no vemos más allá. Es como cuando se está manejando y de repente cae una lluvia y pues tienes que tener el parabrisas para ver. El entorno siempre nos pone nubarrones. Entonces, el hábito de la claridad tiene como 4 elementos. Puede haber otros. Primero es mi rol. Y aquí la gran pregunta es, ¿estoy cumpliendo con mi rol? Ya si sea un gerente estratégico o un gerente medio o lo que sea, ¿qué nivel tengo? ¿O es que estoy haciendo el trabajo de los operarios? ¿Cuál es mi rol? ¿Estoy cumpliendo con mi rol? Y si no lo estoy cumpliendo, ¿por qué? Entonces, el hábito de la claridad son 4 preguntas que te dan y te dicen claramente si estás cumpliendo con tu ejercicio de liderazgo. Segundo, estoy claro con los obstáculos que hay. Estoy claro de esos obstáculos. Puede ser obstáculos ahorita, pero puede ser obstáculos a futuro. Y conozco cómo se desenvuelven esos obstáculos. Porque, oye, son duros de roer. Entonces, tú tienes que tener claridad de eso, porque tú como líder tienes que amortizar cualquier reto, cualquier efecto del entorno externo que caigan tus equipos. Como están los equipos actualmente, los equipos vuelven otra vez a su aislamiento y a su rol de víctima. Entonces, ¿cuál es la claridad de los obstáculos y cómo tú puedes entender? Hay obstáculos que tienen que ver con sistemas, equipos, tienen que ver con la tecnología, con la competencia de otros, con los precios, es decir, con los caminos, con el efecto de leyes que hay establecidas o con el efecto del caos que puedas tener. Hay obstáculos. Entonces, ¿cómo tú manejas esos obstáculos? Bien. Otra claridad es la de los resultados. Constantemente, cuando vienen elementos o restricciones, los equipos de trabajo pierden el foco de lo que tienen que hacer, de sus retos. Constantemente tienes que clarificar, como es el otro, las expectativas de las personas. Yo tengo un hábito con mi equipo que constantemente, mes a mes, siempre las cosas cambian. Entonces hay que constantemente decir, mira, lo que espero de tu rol en este mes es este, porque pierden foco. Entonces aquí la comunicación sobre el hábito de la claridad está referida a, primero, mi rol, en dónde estoy cayendo y no me estoy dando cuenta. Segundo, cuáles son esos obstáculos y cómo es en la frecuencia e impacto que están ocurriendo y cómo me están afectando. Tercero, eso que está pasando, cómo afectan mis resultados. Y último, cuáles son las expectativas que tengo que darle ahora a mi equipo, porque constantemente caen esos factores externos y pierden, están como lloviendo y pues nadie le está diciendo, mira, ¿para dónde vas? Eso es muy, muy importante, ¿ok? Esa es una primera solución que doy que tiene que ver con el efecto del hábito de la clarificación. ¿Bien? Segundo, fíjense, cuando yo hablo de evolutivo, hablo, el enfoque que yo he aprendido de toda mi vida es el enfoque de la accountability, rendir cuentas. Es rendir cuentas, pero ¿cómo es la rendición de cuentas?
El primer nivel es cuando tengo personas en mi equipo de trabajo que no son accountants, van al trabajo o virtualmente a respirar. Tú los ves que poco hablan. Son unos artistas en hacer que pasar el tiempo. Siempre tienen unas excusas increíbles ante los aspectos que tienes que entregar, ¿no? Entonces, son los no accountants. Y lo peor de este equipo es que contaminan a los otros. Los contaminan. Entonces, para ellos, y son tus principales, vamos a decir, yo llamo los principales retos, porque ellos buscan siempre llevar a otros a su camino, a los usos y costumbres que han arraigado en el equipo. A veces en situaciones, bueno, ¿y quién está en esta reunión? Bueno, ¿dónde están dos y dónde están los demás? Bueno, hay otros que le dijeron, no, ¿para qué vas a ir a esa reunión? Y está el jefe esperando. Eso es un uso y costumbre que uno de esas personas no accountable está irradiando sobre los demás. Eso es por un ejemplo. Dos, hay unos que son individualistas y hacen nada más lo que le dicen su papelito de descripción. Cuando les piden colaborar con otros, no tengo tiempo. ¿Verdad? Entonces son personas que, oye, hacen su trabajo, pero son personas que en este mundo tenemos que colaborar los unos a los otros. Es un mundo de colaboración, pero no les gusta. No se quieren meter en la vida de otros. Y eso tampoco genera una sinergia del equipo y no generan resultados. Pero fíjense esto, es peor. En la evolución en el liderazgo, yo como líder, yo puedo ser un buen líder. No, mi equipo de mantenimiento es tremendo, es muy bueno. Pero cuando vienen los de producción a pedirle algo de emergencial, no les hablo, no les digo nada, no genero acuerdos. Entonces, yo soy una isla. No pienso como organización, sino no me paro a tener pensamiento crítico. A ver, bueno, vamos a ver cómo negociamos esto. Ven acá, vamos a sentarnos aquí. Pero entonces soy liderazgo de equipo y creen que los resultados míos son los resultados de la organización. No. Entonces, ¿en qué momentos tengo que interactuar con otros para lograr eso? Bueno, ya se los voy a decir, en el momento de las prioridades, donde tengo que planificar con otros, visualizar qué acuerdos de apoyo tenemos que tener en la ejecución de nuestras iniciativas. Entonces, mientras más tengo esa cultura de interfuncionalidad, esa cultura de acuerdos, esa cultura de ver las limitaciones de los unos a los otros, entonces estoy llegando a un nivel de accountability propio, clave, propicio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy generando una cultura donde hay un ambiente donde nos colaboramos los unos a los otros para conseguir los resultados. Primero con mi equipo, para curar mi casa, y después con las funciones en las cuales interactúo para las prioridades de la organización. Y en la medida que voy corriendo eso, pues tengo un liderazgo accountable, un liderazgo evolutivo. Entonces, estos son los 5 niveles. Fíjense lo siguiente, una de las grandes preguntas que les hago para ver otras soluciones son estas 4. Les voy a dar unos 3 minutos para que ustedes puedan responder rápidamente a estas preguntas. ¿Cuál es el nivel de accountability que su organización representa? Por ejemplo, ¿dónde creen ustedes que están ahorita? Oye, nosotros somos unas jitas. Poca interfuncionalidad tenemos. Y si la tenemos es por emergencia. Oye, no. Oye, yo tengo mi equipo mucho individual. La verdad es que la gente está haciendo su trabajo, pero no se están comunicando los unos a los otros. Y tengo unos cuantos que son, imagínate, son, bueno, pues, tienen al equipo contaminado. Entonces, tu nivel está por aquí. ¿Dónde predomina tu nivel? La segunda pregunta es, ¿qué puntos críticos hacen pensar que tu organización está a ese nivel? Ah, bueno, un punto crítico es, oye, que mi equipo es muy individual, no colaboran entre ellos. O puede ser, no, es que cuando llega a producción a que nos pide cosas, pues como no nos las saben pedir, nos mandan unos correos tan fuertes, pues no tengo acuerdo con ellos. Entonces, yo estoy entre equipo e interfuncional, soy una isla. Y soy una isla, y punto. A mí no me importa la organización. ¿Qué impacto? Esa es una respuesta. ¿Qué impacto genera para tu organización? ¿Cuál es el impacto que eso genera en ti? En la organización, en costos, en tiempo, en el cliente. ¿Qué impacto genera que eso esté ahí? Y por último, ¿qué puedes hacer diferente para mejorar tu nivel de accountability, del liderazgo evolutivo? Entonces, fíjense, estamos hablando de que son las 3:39. Tómense unos 3 minutos. 3 minutos y puedan responder a esas preguntas. Son los 5 niveles de accountability. ¿Ok? Usted puede decir, bueno, somos islas, tengo equipos individuales. Puede ser que tenga rasgos en los 3 niveles. No estoy diciendo que sea así, sino que es importante que dónde está mi mayor tendencia a esta parte de accountability y qué puedo hacer yo con mi liderazgo diferente para eso. ¿Y qué es ese elemento? Quiero que puedan responder a las preguntas. Adelante. Luis, 3:39 en Bogotá. Aquí son las 4:39. Ah, disculpen, por favor. Gracias por ayudarme con el entorno.
¿Hay alguna pregunta al respecto? Por favor. Mari Carmen, ¿tienes alguna pregunta? Vamos a ver aquí. Ah, Adriana que decía, yo pensaba que era ella la que tenía el reloj atrasado, ¿viste? Ah, no, imagínate, iba a ser 1 hora y 40 de la sesión. Disculpen. Ok. Bien. Si alguien tiene una pregunta, estoy abierto a responderla rápidamente. Ok, el nivel por la poca apertura en el 2. El 2 es este. Ok. Ok. ¿Cuál es tu nivel de accountability más predominante? ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué impacto genera? ¿Y qué puedes hacer diferente? Es muy sencillo. ¿En qué nivel estás? ¿Por qué ocurre eso? ¿Cuáles son los puntos críticos? ¿Qué impacto te genera y qué puedes hacer diferente? Ok. Tomemos a una persona al azar, Emilce. ¿Cuál sería? Escoger una persona al azar. Sí, sí. A ver. A Y es ver, bueno porque, oye, le voy a hacer las 4 preguntas rápido, me tiene que contestar muy rápidamente y mi propósito en este ejercicio es darle algunas soluciones sobre el tema, ¿ok? Además de la idea de la 4ª pregunta, así que puedes hacer diferente. Sí, es bueno porque va a obtener orientaciones de mi parte en función a mi experiencia. ok. Vamos a ver si Sujail Monsalve nos escucha y puede participar. ¿Ok? Suave. Sujail está por ahí. Parece que no. Entonces, a Galaxy J7 Print. No sé cómo, su nombre que tiene la cámara activa. Vamos, buenas tardes, Remy Apoloni. ¿Tu nombre es? Remy Apoloni. Ok, Reni. Adelante, Luis. Por aquí Daniela nos pregunta. ¿Ok? A ver, Adriana, los niveles gerenciales no pasan de allí y es difícil para los jefes, que es mi caso, avanzar en ocasiones en algunas funciones. Yo no te, bueno, no tiene audio, me dice. Y Daniela, Ok. nuestra organización está ubicada en el nivel 5. Somos una empresa con cultura de puertas abiertas y enfocados todos en la meta. Y Sujail, disculpe, tengo problemas con el internet. Ok. Entonces, Ronnie, ¿no? No, Remy Apoloni. Reni. Adelante, Luis. Sí, no sé, ¿me escuchan? Sí, Sí. sí, sí, adelante. Ah, disculpen, es que yo sí tenía un poquito de problemas con el audio al principio, sí, aunque los tengo, estaba un poquito flojo acá. Si me ayudas, Luis, Sí, buenísimo. yo pudiese darte respuesta a tu... Bueno, tranquilo, dale, vamos a la primera pregunta. Dime, ¿qué nivel tú ves de accountability en tus retos y tu función? ¿Cómo tú lo estás viendo? ¿Y cuáles son ya, por qué dices eso? ¿Y cuáles son los puntos críticos? Mira, nosotros somos si se quiere, un terminal portuario, ¿ok? Digamos, descargamos productos químicos, tenemos grupos rotativos, todos están bajo mi cargo. Tengo 4 grupos que están rotando constantemente con 4 jefes de operaciones. Y bueno, la forma de comunicación por excelencia es algo complicada. Tengo que esperar que el grupo le toque para poder interactuar, para poder solventar cualquier situación de comunicación, de lo que hemos venido hablando o lo que tú has venido compartiendo con nosotros, lo que es la parte de liderazgo y lo que es mantener una comunicación efectiva. Y lo que es la parte de la planificación, lo que es la parte de conocer el entorno, de planificarnos, porque eso es el día a día nuestro. Nosotros tenemos que estar siempre muy por delante de lo que nos viene, porque evidentemente nuestras operaciones no son nada sencillas, descargamos productos químicos y bueno, eso requiere muchos preparativos.
En términos generales te digo que siento que estamos bien. La comunicación siento que no es, como comentabas, una isla, no estamos aislados. Sí tenemos mucho entorno al cual tenemos que defendernos. Las variables que tú dices constantemente van cambiando. Todos los días tenemos variables nuevas, propias, variables del entorno, variables propias de la situación país, pero ahí vamos. Okay. Considero que estamos, si se quiere, bastante bien. Bien, muy bien. Fíjate lo siguiente, para darte algunas orientaciones. Importante que como hay una tendencia al individualismo por la situación de tu propio trabajo como tal, que a veces es difícil comunicarse, pero van bien. Eso quiere decir que si van bien es porque las personas tienen claridad del rol y tienen claridad de las cosas que tienen que hacer. A lo mejor han hecho un proceso de formación o la gente tiene experiencia en lo que está haciendo. Sí, constantemente. Y cada vez que estamos, antes de iniciar las jornadas, conversamos, el equipo se reúne, Sí. hablamos todo lo que tenemos que conversar, todas las dudas que puedan existir. Y de una vez planificamos las actividades del día, siempre estamos en constante. Claramente, cuando están en la jornada diurna, cuando tenemos la oportunidad de compartir y convivir en la jornada del día. Entonces, es importante que dentro de tu rol, fíjate, visualices los patrones externos que puedan ocurrir para que el equipo, es decir, si ocurren, ya tú los pones alertas, ¿ok? Porque esto es un monitoreo constante, quizá a veces hasta paranoico un poco, de que tú les puedas advertir las cosas para que ellos estén aún más claros de lo que están haciendo. ¿Entiendes? Entonces, cuando tengas esa oportunidad de reunirte con ellos, abre un espacio para que ellos puedan ver los patrones y trabajar mucho el qué pasaría así. Esa es una gran recomendación que te doy. ¿Entiendes? Listo. Una pregunta, Luis. Dime. ¿Cuál es la diferencia entre el accountable de equipo y el interfuncional? Ok, el equipo es como, ponle tú eres de mantenimiento o producción, tú vas más que todo hacia los resultados de tu función. Muchas veces no estás pendiente, no tienes claridad de que producción produce, sino que para ti es importante tener las máquinas bien, pero no te importa la producción. Entonces, ojo, es una conciencia de isla, es una conciencia muy limitada hacia los resultados. Tú piensas que los resultados de tu equipo son los resultados que más son importantes para la organización, y no es así, ¿entiendes? Hay momentos bueno, tienes que generar ciertos acuerdos, adaptarte a ciertas situaciones, ver cómo puedes hacer para adaptarte y cumplir los procedimientos, pero teniendo ciertas variabilidades. Entonces, eso es lo que hace tener una conciencia mucho más allá. Cuando es interfuncional, tú no piensas solo en los resultados tuyos, sino que piensas en los resultados de la organización como un todo, ¿entiendes? Ok. Es así. Global. Es global, tu conciencia es mucho mayor. A veces las decisiones, a veces me ha tocado estar con dos jefes o dos gerentes y son una situación crítica que los atañe a los dos y algunos a veces tienen que ceder porque es el resultado de la organización, no de tu gerencia. ¿Ok? Gracias. Ok, muy bien. Bueno, si no hay más preguntas, continuamos, ¿les parece? Entonces, fíjense, estas cuatro respuestas, si tú las haces bien, no te creas que te las tienes todas consigo, sino que si tú tienes algún planteamiento, así como Álvaro me explicó, bueno, seguramente Álvaro me dirá, bueno, Luis, sí, tengo que mejorar mi interfuncionalidad con producción de repente, no sé, ¿entiendes? Entonces, estoy en ese nivel de equipo, de isla. Entonces, bueno, ¿qué cosas tienes que hacer diferentes? Entonces, bueno, déjame aplicar la solución de acuerdos interfuncionales para hacerla mucho mejor y trabajarla con mis funciones primero y ir practicando con eso. Entonces, eso es lo que yo digo, tengo que ver enfoques para ver qué cosas hay y poder trabajarlas. Muy bien, entonces siguiendo con el tema, esto hace de que muchas veces nuestros equipos de trabajo, ante estas disfuncionalidades que ocurren, hay tres niveles en los equipos de trabajo. Hay unos que siempre son proactivos, siempre. Y en una curva de Gauss, por lo general, estos son del 5 al 10% del equipo. Son personas que tienen valores, muchas veces son personas que tienen mucho tiempo en las organizaciones, pero siempre están ahí contigo y te apoyan. Son personas con mucha siembra de principios, ¿no? Y les gusta su trabajo, lo aman, lo desean, pero son personas que miren lo que pasa. Cuando vemos al otro tipo de personas, a los silentes, o los resistentes y silentes, estos empiezan a hacer el trabajo de estos que están aquí. Se empiezan a recargar de trabajo. Llega un punto en que se enferman, se ausentan, son personas que quieren colaborar con el equipo, pero ven que el líder, es decir, nosotros, tú, yo, pues no tomamos acción con eso. Entonces, estas personas hay que tenerle mucho cuidado, porque son muy buenas, tienen valores, pero se desgastan. Hay que estar pendiente de ellos. El otro grupo de personas son los que son naturalmente los neutrales, los silentes.
Es en una discusión de equipo son los que están callados, los que no dicen nada, los que están ahí, ¿ok? Pero siempre en función a quien gana el reto o el desafío se van con ellos, porque son como unos borregos que van detrás. A estas personas es importante que siempre le demos claridad. Acuérdense de lo que hablamos del hábito de la claridad. Claridad del rol, claridad del contexto. Si les gusta a estas personas identificar qué es lo que hay para mí con este reto, qué es lo que tengo que hacer. Ojo, y lo hacen muy bien, pero tienes que darle siempre claridades. Y por lo general son personas que son más del 30 al 40% de la población del equipo. Y por último, están aquellos resistentes naturales. Son personas que siempre están buscando una confrontación, están buscando decir que no, es que no se puede hacer esto, es que siempre están ahí. Entonces, son personas que a veces tienen opiniones muy importantes, pero su intención es desvirtuarte como líder. Y mientras los naturales y silentes tengan más incertidumbre porque no hay claridad, porque tú no sabes realmente dar claridad ante una situación que el resistente líder te planteó, pues él dice, bueno, aquí el líder informal es este persona, es el resistente. Entonces, es importantísimo constantemente poner claridades a los equipos. Es importantísimo, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la estrategia que tengo que hacer para poder lograr que mi equipo sea realmente un equipo que sea trascendente, que sea sinérgico ante estas tres tipologías? ¿Sí? ¿Qué hago? Entonces la solución práctica a esto es lo siguiente. Primero, escuchar a los proactivos, porque estos proactivos me pueden ser líderes internos ante los procesos que manejan y que me ayuden con los demás. Importante. Segundo, darle contexto a los neutrales. Los neutrales son aquellas personas calladas, son aquellas personas que, bueno, dependiendo cómo van las cosas, hacia dónde voy, entonces constantemente hay que decirle qué es lo que se espera de tu rol, estas son las prioridades, dime qué obstáculos tienes y darle orientación hacia los primeros pasos si no tienen claridad. Y validar eso. Es importante darle claridad a eso. Entonces, la primera acción es trabajar estos dos niveles, porque cuando estos dos niveles hay cierta claridad y estos están apoyando a estos que naturalmente son resistentes, es como el niño que tú estás en una reunión y estás hablando con tu amigo y el niño ve que tú no le haces caso al niño. ¿Qué hace el niño? A ver, Álvaro, ¿qué hace el niño? Grita más, ¿cierto? Así, se adapta con otros niños, empieza a jugar y a hacer lo que hace. Sí, entonces, ojo, tienes que decirles las consecuencias de una manera muy cordial, muy amena, pero con mucha dirección y claridad. Decirles que, mira, si sigues así vas más por este camino y si sigues asado vas a tener estas consecuencias. Ojo, con mucha cortesía hablar con las personas para que las personas tomen sus propias decisiones. Entonces, la idea aquí es realmente alinear a las personas para que tengas un equipo realmente sinérgico y que puedas evolucionar como líder. Entonces, una solución clara ante esto es, primero, identifica en tu equipo los proactivos, los neutrales, ustedes los conocen claramente. Identifiquen por qué son así. Entonces, bueno, escucha, identifica por qué son así. Y entonces empieza a tener tu estrategia. Bueno, Luis me dijo, los proactivos vamos a escucharlos, a ver cómo me apoyan con otras cosas, porque les aseguro que hay cosas que ustedes están haciendo de los roles de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la trampa cayó, porque el impacto cayó, y yo estoy haciendo cosas de ellos porque no están rindiendo cuentas. Entonces, darle enfoque a estos para darle claridad y que apoyen a estos, y empiezas a actuar también, darle contexto a estos que están aquí. Estos empiezan a caminar y estos se van quedando solos. Cuando estos se queden solos, entonces ser creativo para generar con ellos sistemas de consecuencia creativos. Otro ejemplo que les voy a dar. La otra vez estaba asesorando una planta de producción y en varias líneas de producción habían estos tres, en una línea de 4 personas, habían estos 3 tipos de personas. Entonces yo le dije a mi gerente, bueno, ¿por qué no unes a los resistentes y los pones todos en una sola línea? Luis, lo puedo hacer. Entonces, a los 2 días me dijo, sí, lo voy a poder hacer. Ah, bueno, bien. Ok, entonces vamos. Yo quiero que tu gerente, si tu equipo de trabajo hable sobre el orden y limpieza a ellos y les diga esto, y les diga, oye, las consecuencias de hacer el orden y limpieza y las consecuencias de no hacerlas, pero ponen las consecuencias claras. Amonestación, que esto, y acordado con el sindicato. Bueno, y el sindicato accedió, porque sabía que el orden y limpieza era un tema de seguridad. Bueno, fueron sistemas de consecuencias creativos. Al mes, estos empezaron a moverse para acá. Pero fueron consecuencias creativas, soluciones creativas. Pero pude identificar en esta situación dónde estaban en cada uno de los lados. Entonces, bueno, el equipo empezó a caminar mejor. Pero identifica el contexto, dónde están y por qué, y empieza a dar claridad de contexto, y en función de la claridad empiezas a tener estrategias para que esto sea un poco más acá y que puedas generar soluciones creativas para que los resistentes empiecen a minimizar
su resistencia natural hacia las cosas. Bien, eso es otra solución creativa que les doy para que la puedan aplicar. Bien, ¿alguna pregunta al respecto? A veces me pongo a hablar muchas técnicas, o hay muchas técnicas. Lo que pasa es que son cosas que yo experimento con mis clientes y veo que les sale bien. Entonces digo, bueno, qué bueno, vamos a aplicarla. Aquí está el tema con el Feed Forward. El Feed Forward es una técnica, está en muchos libros. Yo la empecé a practicar, la empecé a practicar en mi ejercicio de coaching también. Y me gusta mucho porque esta técnica del Feed Forward es una técnica que te ayuda a clarificar el rol, pero de una manera más sostenida con la gente. Es decir, cuando yo digo realmente unas personas que tienen un reto importante, lo que yo busco decirles realmente es, bueno, ¿qué se espera de tu rol en estos 3 primeros meses? No mucho más allá. Esto es sacar las telarañas de las declaraciones de cargo y decir, bueno, ¿qué se espera? Y es tu conciencia, ¿qué se espera del rol de esta persona? Y define los accountability. Un accountability es, mira, tienes que entregarme el informe los viernes bien analizado, tienes que ir a la planta y revisar. Son 4 cosas que yo quiero que hagas, no más de ahí. Sí, jefe, pero es que tantas cosas a la vez. No, son esos accountability que yo quiero. Eso es lo que yo espero del rol en 3 meses. Acuérdense que las cosas cambian mucho. Entonces, a lo mejor el segundo mes tienes que me proponen a los 3 meses, darle claridad a las personas. Entonces, el accountability es aspectos de medición. Yo puedo medir el informe si lo entrego bien o mal. Yo puedo medir, fuiste a la planta y qué viste. Eso es un accountability. Entonces, ¿cuáles son los accountability? Son hábitos consistentes que tiene que hacer ese rol. Es como las hormigas que van caminando de un sitio a otro, van todas derechitas. Logra que tu equipo tenga todo ese camino derechito. ¿Cuáles son tus accountabilities? Mide los accountabilities, de repente te reúnes con ellos cada 2 semanas o cada mes. Tienes 3 reuniones ante los 3 meses y mides el accountability. Ajá, hiciste esto, hiciste lo otro. Qué bueno, jefe, pero es que tengo muchas cosas que a veces, bueno, ¿qué cosas son las que te están ocurriendo? Porque a lo mejor hay cosas que tú has permitido porque cayeron factores externos que lograste, que no lograste amortizar. Entonces, esa persona hay que escucharla. Y siempre genera un plan de apoyo. ¿Qué cosas que te vea que tú estás modelando? Que te vea realmente que tú estás apoyando en los momentos más críticos, pero que él está claro con su accountability. Cuando tú mides, siempre refleja en lo que se espera del rol. Está bien, lograste las cosas, buenísimo. Y por último, haces el seguimiento trimestral y le das reconocimiento. Es decir, eso es trabajar el hábito que tiene que tener el líder con sus equipos de trabajo para con eso, ¿no? Esto no solamente es a las personas, también puede ser a los equipos. ¿Qué se espera del equipo? ¿Cuáles son los accountabilities del equipo? Ya son accountabilities de mayor, bueno, reuniones efectivas. Es un equipo, son personas, son grupos, accountabilities de equipo. ¿Cómo medimos esos accountabilities? ¿Qué apoyo requieren de mí? ¿Qué seguimiento? Entonces, los accountabilities van en evolución. Entonces, imagínate con tu equipo qué accountabilities como equipo deben tener. Bien. Entonces, es importante esta otra solución que le estoy dando porque es clave, de alguna manera, establecer esta trascendencia, esta consistencia, este tomar acción con los equipos en función al resultado esperado que se quiere, ¿no? Bueno, faltan unos 5 minutos. Claro, es corto. Yo siempre le digo a Emilce, y me ha tocado que a veces es así, que aquellas personas que yo siempre propongo hacer sesiones de 2 o 3 días, de 1 hora y media, con grupos de personas donde empiezo a darles mayores técnicas, técnicas basadas en experiencias, en cosas prácticas que puedan ustedes aprender, ¿no? Entonces, si hay alguna pregunta que ustedes quieran hacer antes de terminar, con mucho gusto puedo responder unas 2 o máximo 3 preguntas. Adelante, y muchas gracias por estar conmigo aquí. Espero que les haya gustado. Mira, hay una lectura que tú comentaste de 1911 de Scott. ¿Será que la puedes compartir? Sí. Bueno, fíjate, gracias. Scott y Amundsen fueron al Polo Sur, ¿ok? Y de alguna manera ellos, bueno, el reto era llegar a la cima, pero regresar, ¿ok? Scott se sentía muy confiado porque había subido varias veces, no al Polo Sur, pero había subido otras montañas. Y Amundsen, fíjate, te voy a dar las diferencias de los dos. Amundsen empezó a ver el entorno, a ver el terreno. Con su equipo vivió como esquimales, vivió cómo se alimentaban, vio otros caminos hasta llegar por los sur. Entonces, vio el entorno, ¿ok? A Scott no. Scott fue por el mismo camino. Gran diferencia. 2. Amundsen tuvo la particularidad de llevarse equipajes donde podía tener más alimentación. Un proceso de sabía las cosas que le iba a pasar y se llevó también algunas
como unas maneras de identificar su camino con colores para el regreso. Entonces, alimentación, ya sabía qué caminos hacer cerca de la costa para poder cualquier cosa tener, sobre todo en el regreso, pescar. Algo tenía en el mar que pescar, ¿entiendes? Por si escaseaban los animales, escaseaba la comida. Entonces, eso fue otro punto. Otro tercer elemento que hizo, fíjate ahí, entorno, otro hábito que hizo, que es un hábito mucho del Scrum ahorita, ellos no caminaban más de tanto distancia. Así el tiempo era frío y eran las 3 de la tarde, por ejemplo. A él decía, vamos a parar aquí. Y tuvo resistentes. ¿Por qué si el tiempo no? Vamos a parar. El cuerpo tenía su biorritmo, ¿ok? Su biorritmo. Entonces ellos descansaban y hacían una sesión de qué no funcionó, qué no nos funcionó, cómo es el reto del día siguiente. Y él veía el entorno, él veía por las nubes cómo iba a ser el día siguiente. Entonces hacían su Scrum Meeting constantemente. Entonces caminaban otra vez, ¿no? Y dejaban sus huellas, su camino. ¿Sí? Scott cuando eran las 3 de la tarde. Caminaba hasta las 6, hasta la noche. Porque era un buen tiempo, porque hacía frío. Pero caminaba. Bueno, se murieron. ¿Ok? Entonces fíjate como la conducta humana, todos estos temas de Scrum, ya yo como ingeniero los conozco desde hace tiempo. Lo que pasa es que los he actualizado. Pero es el ejercicio de liderazgo hacia generar hábitos de equipo hacia el cliente, que eran ellos mismos, como Amundsen, y el reto final que era llegar hasta arriba. ¿Ok? Entonces, eso es la diferencia de Scott y Amundsen, que mucho se aplica a lo que es liderazgo actual. Espero te haya respondido, Álvaro. Sí, sí, no, excelente. Gracias por compartirla. Ok, muy bien. Ok, ¿otra pregunta más? Sí, por aquí tengo a Adriana que me pregunta, ¿a qué se refiere con el rol de excelencia? Ok, magnífica pregunta, me encanta. El rol de excelencia es lo que tú tienes tu equipo de trabajo, hasta ti mismo como rol. El rol de excelencia es lo que se espera de ese rol a su máxima expresión. ¿Y cuáles son los contenidos? Es como que si tú imaginaras el rol y dijeras, por ejemplo, ¿qué espero yo de este rol ante los clientes que tienes? ¿Cuáles son sus primeros clientes? ¿Y qué espero que el cliente diga sobre este rol? Sin pensar en la persona. Oye, quiero que sea comunicativo, que les avise a tiempo las cosas, que esto. Entonces, esas características las vas poniendo. ¿Qué se espera de ese rol? 2, si eso es lo que hace ese rol, como, vamos a decir, calificativos, ¿qué tiene que hacer ese rol para lograr esos calificativos tan excelentes? En su planificación, en su coordinación, en su comunicación. Entonces, el segundo elemento es ejecución. ¿Cómo ejecuta ese rol para lograr eso? Bien. Entonces, ahí hay temas de hábitos que tienes que colocar. Y el tercer elemento del rol es qué beneficios va a traer para la empresa, para el equipo, para la gerencia, para la comunidad, que el rol lo califiquen con esa reputación. Oye, haga esos hábitos, ¿qué beneficios tiene? Entonces, en función de ese rol, tú describes 2 o 3 o 4 o 5 accountabilities que si lo hace consistentemente, llega el rol de excelencia. Entonces, si esos accountabilities son positivos, pues llega el rol. Entonces, yo hago esto mucho en sesiones de coaching, hago mucho esto en sesiones con los equipos de trabajo, para despertar, actualizar esas tradicionales, arcaicas, mal utilizadas descripciones de cargo que nada más las utilizan para ver la equidad salarial y compensación. El líder tiene que ver la base de la organización en su estructura y sus funciones, pero hacerlas vivas con sus equipos de trabajo. Bien, eso es lo que es el rol de excelencia. Espero te haya respondido. ¿Ok? Bueno, no sé si hay otra pregunta. Si no hay otra pregunta, ¿hay otra pregunta, Milce? No, dice excelente, gracias. Ok, muy bien. Bueno, señores, como les dije, como siempre le digo a Milce, si ustedes necesitan estar unas 2 o 3 sesiones conmigo, quizá 1 hora y media o más tiempo, a veces tenemos grupos que son afines. Ahorita tenemos un grupo que se llama Las Trampas de Liderazgo. Y bueno, están haciendo sus propios planes y sus propias aplicaciones. Muchas gracias por estar con nosotros. Siempre damos estas píldoras, estas orientaciones, estas experiencias que, bueno, les pueden servir a ustedes, claro, en 1 hora tratamos de ser lo más condensado posible, pero es un efecto que la asociación pues hace para ustedes, bueno, y para que puedan beneficiarse de todas las cosas. Gracias.
Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Gracias. Feliz tarde. Gracias, excelente. Ok. Gracias, hasta luego.